Bueno, acá estamos de vuelta. Esto de las cámaras, no sé, pero bueno, hay que adaptarse. Em, Qué cosa, ¿no? Seguramente que muchos y muchas de ustedes están ya en la docencia y bueno, estarán pasando por una situación muy similar. Quizás hay gente que se le da esto de las cámaras y tienen alma de youtubers o de presentación, presentadores, presentadoras de TV, pero algunos no. Por ejemplo, yo. Eh, pero bueno, hay que superar la vergüenza. Eh, es muy diferente, la verdad, es muy diferente estar frente a un curso que verse grabado en un video. De hecho, trato de no ver mis videos. Yo este cuatrimestre voy a grabar todos los videos de vuelta porque no quiero verlos. No quiero verlos porque en realidad necesitaría verlos para ver si hay algo que estoy diciendo que no corresponde a la clase. Pero bueno, no los voy a ver, así que voy a grabar todos los videos de vuelta. Que bueno, además me parece que es lo que corresponde. Em, pero bueno, puede haber que puede ser que sirva alguno de los materiales. em, pero bueno, en mi caso yo prefiero de esta manera. A pesar de que no me gusta y bueno, pero bueno, acá estamos. Quizás, bueno, tiene muchas características y esto la verdad es que está en contexto, más allá de lo triste y lo complicado que se plantea todo este contexto, bueno, seguramente que muchos y muchas de nosotras tenemos conocidos y conocidas que han contraído el COVID o que han sufrido alguna pérdida cercana. Y bueno, eh, es una situación complicadísima, pero en principio también para la docencia y para la enseñanza en general está planteando un desafío enorme, gigantesco, a los docentes, a las docentes que nos dedicamos, está planteando un desafío gigantesco y hay muchas reflexiones que nosotros podemos hacer y muchos aportes que podemos realizar desde la didáctica. Bueno, lo que tiene que ver con la tecnología educativa, que no es otra cosa que didáctica. En realidad la utilización de la tecnología, de la información y la comunicación en educación no es otra cosa que el uso de la tecnología como puede hacer el pizarrón o los bancos del aula. Sí, eh, la tecnología de por sí no hace absolutamente nada si no es con un propósito determinado que tenga que ver con lo educativo. Y básicamente esa es una reflexión didáctica. Eh, sí, en principio eh, nosotros desde este contexto que nos impide eh, eh, acercarnos y tener presencialidad justamente, eh, que podamos darle continuidad a la enseñanza, que podamos darle continuidad a nuestra formación, es gracias y es producto a que la tecnología en la información y la comunicación, dicho sea de otra manera, la computadora o el celular, eh, la presencia de este tipo de artefactos y de internet nos permiten básicamente poder dar continuidad a nuestra labor. Y eso, bueno, es muy importante. A la vez tenemos enorme cantidad de gente que mientras estuvo la pandemia en algunas de las provincias donde se volvió a la presencialidad, igualmente no del todo, eh, han tenido grandes problemas para dar continuidad, aún teniendo acceso a la tecnología,
aún teniendo acceso a Internet. Bueno, no, es difícil imaginar las personas que tenemos acceso a Internet. Cuesta mucho imaginar la dificultad de las personas para poder dar continuidad a su aprendizaje, o para poder dar continuidad a la tarea de la enseñanza. Hay muchos docentes, muchas personas que se dedican a la docencia que no tienen estos elementos o que no tienen un acceso a Internet de manera con calidad, digamos, con velocidad, y la que es necesaria, y su tarea se está viendo impedida en lo cotidiano. Así que vemos una vez más quizás la importancia que está cobrando la tecnología en nuestras vidas, ¿no? La presencia que tiene la tecnología en nuestras vidas, al punto de que dependemos de ella para poder seguir enseñando y seguir aprendiendo. Sin embargo, la tecnología no es súper poderosa, no puede resolver algunas de las cuestiones básicas que nos deberían permitir dar continuidad a la enseñanza y al aprendizaje. Seguramente durante este cuatrimestre este tipo de reflexiones estarán presentes, y serán una de las cuestiones que abordaremos en la didáctica, y que es totalmente lícito que lo hagamos, y que en alguna de la bibliografía que compartiremos estará presente, por supuesto. Bueno, en esta reflexión que les estoy compartiendo, están presentes algunos de los elementos de la didáctica, y yo lo que les voy a pedir en principio es que leamos, al menos empecemos a leer dos de los textos de la primera unidad. Uno es el texto de Basabe y Coles, es un artículo que forma parte de un libro, de un compendio de artículos hechos por una reconocida licenciada en la educación de la Argentina, Alicia Camillioni. Estela Coles y Laura Basabe escribieron el artículo que se titula La enseñanza, que es justamente uno de los objetos de la didáctica, y es un texto muy interesante porque comienza planteando de qué se trata la enseñanza, haciendo una deconstrucción de este objeto. Este texto, bueno, van a ver que va a empezar a hablar de la enseñanza como ligado a un... sería como un objeto que tiene tres elementos básicos, que sería como la célula de la enseñanza, el mínimo indivisible de este objeto, conformado por tres elementos, y esos tres elementos tienen que ver con una persona que quiere, que maneja determinada habilidad, que maneja determinado conocimiento, una persona que quiere acceder a ese conocimiento, que quiere acceder a esa habilidad, y ese conocimiento. Esos tres elementos sería el primer paso que nosotros tenemos que dar para conocer lo que empieza a querer decir para nosotros la enseñanza, ¿sí? Sin esos tres elementos no hay enseñanza posible. Si hay una persona, bueno, parecería ridículo pensar, por ejemplo, que una persona no le enseña a nadie. O sea, tiene que haber dos personas como mínimos, una que enseñe y otra que aprenda. Además, este concepto, esta idea de cuán divisible puede ser la enseñanza como actividad, engendra este planteo, ¿sí?
que la actividad de la enseñanza es una actividad social, ¿sí? Tiene que ver con la reproducción de una cultura, tiene que ver con la reproducción de un hábito, de, de un conocimiento útil para la sociedad, ¿sí? O útil para un grupo de personas. Y además, cuando empezamos a mirar un poquito más al interior, nos empezamos a preguntar, bueno, ¿qué contenido puede ser aquel que pueda ser trasladado o enseñado a otra persona? ¿Por qué ese contenido y no otros? ¿Qué pasa con esos otros conocimientos que quedan en desuso? ¿Por qué? Sí, como que empiezan a haber algunos planteos un poquito más del rango filosófico que también nos hacen reflexionar con respecto a la enseñanza. Así que este es uno de los textos que me gustaría que empiecen a leer, que ya lo pueden acceder, ya pueden acceder a él en el campus. Yo en las páginas principales siempre les dejo el enlace tanto al texto como a los foros, así que van a poder hacer ese clic mágico para no tener que andar tanto buscando en el campus. Y el otro texto que me gustaría que lean es el texto de Daniel Feldman. El primer capítulo del texto, vamos a leer 2 capítulos de este texto de Daniel Feldman. Por supuesto, el texto está entero en la web, así que ustedes pueden también leerlo por curiosidad si quieren, es muy interesante y les va a aportar muchísimo para su formación. Pero en principio de este primer capítulo, que también se llama La enseñanza, de alguna manera, no por casualidad, sí quizás por falta de originalidad, pero bueno, a veces más vale ir directo al grano, quizás. Y Daniel Feldman hace un recorrido un poquito más histórico del concepto de enseñanza. A ver, ¿por qué enseñanza es un objeto de estudio para la didáctica? ¿Cómo se conforma? Y acá entra en juego un pensador de la historia de la humanidad que se llama Comenio. Les voy a pedir que vean un pequeño corto de este personaje de la historia que da de alguna manera comienzo a la disciplina de la didáctica, así como también a la pedagogía. Y básicamente da comienzo a la didáctica en función de una propuesta. Esta persona, este filósofo, digamos, este pensador, se pregunta si puede haber un método en la enseñanza y también, bueno, en un contexto determinado, ¿no? Pero él desarrolla una afirmación que de alguna manera da comienzo a la didáctica, que tiene que ver que tiene que ver con la búsqueda de enseñar todo a todos. ¿Sí? Este planteo de por sí parece bastante sencillo, pero bueno, tiene una complejidad muy grande en realidad, y será una de las consignas con las cuales empezaremos a trabajar en el primero de los foros, que también les voy a publicar acá. Bueno, Daniel Feldman utiliza esta metáfora que se llama ideal pansófico. Algunos especialistas le dieron por llamar ideal pansófico. Comenio es un pensador que en su época, en una época de guerras y de conflictos en la tierra en donde él habitó, en el documental lo van a ver mucho más claro de lo que yo puedo expresar, pero este personaje pensó una forma de desarrollar un método para poder enseñar
hacer una selección de contenidos o transmitir un método de transmisión de contenidos eficaz para poder, por ejemplo, reproducir lo más útil de la cultura, digamos, ¿no? En principio me gustaría que nosotros a partir de esta metáfora empecemos a reflexionar quiénes serían todos, ¿eh? Y por ahí podemos avanzar también a pensar a qué nos referimos con todo, ¿eh? Comenio también desarrolló otra metáfora que dice que la lluvia llueve en todas partes, llueve también en donde abunda el agua, llueve en medio del océano. Entonces él se imaginaba a la educación como esa lluvia, que lloviera de la misma manera en todas partes. Sí, una metáfora interesante, pero bueno, a mí me gusta transmitirla también para dar idea. Pero bueno, el texto de Daniel Feldman no solamente habla en base a esta aproximación, a este inicio de la didáctica, sino que también habla de algunos supuestos que se fueron construyendo más que nada en la época moderna y que están ligados al ejercicio de la docencia. Sí, de alguna manera Daniel Feldman busca desentrañar un poco estos supuestos en base a que el docente cualquiera puede enseñar, no importa la formación que tenga, o mejor dicho, las personas que se especializan dentro de una disciplina son quienes pueden enseñar esa disciplina, porque la misma disciplina tiene la capacidad de ser transmitida. Este es uno de los supuestos. Y además otro de los supuestos dice que no hace falta una formación específica para la docencia, que con un grado de carisma y algo de experiencia se puede enseñar casi cualquier cosa. Bueno, él al finalizar el texto avanza sobre la desmitificación de estos dos supuestos, para que también entendamos el porqué de la didáctica. Así que estos dos textos, por lo menos, empecemos a leer durante esta semana, y además tratemos de participar. Van a haber 2 foros que les voy a pedir que participen para esta clase. El primer foro es de presentación, me gustaría que nos presentemos, y el segundo foro tiene que ver con resolver una consigna que va a tener que ver más con algo intuitivo, ¿sí? Ustedes respondan a la consigna sobre lo que piensan del ideal pansófico de Comenio y hagamos un intercambio con respecto a esto, a ver qué vamos obteniendo. Por supuesto, ustedes no tienen que resolver rápido la consigna, ustedes pueden resolverlo. Lo ideal es que resuelvan durante esta semana su intervención en los foros, pero bueno, no lo tienen que hacer ya, lo pueden hacer a lo largo de la semana, no importa si es jueves o viernes o miércoles o domingo. Yo voy a tratar de tener el hábito de mirar el foro antes de cada viernes para poder ir respondiendo, y por supuesto seguiré visitando los foros para ver si siguen contestando. Bueno, entonces tenemos estos 2 foros que les pido que completen, y bueno, está habilitado también el foro de consultas para cualquier otra duda que me quieran decir. Por ahora, sin más, y esperando que les haya sido grato este primer encuentro por medio de los videos y del foro. Un saludo y hasta luego.